pues damos gracias a Dios por ese tiempo, y la verdad es que qué padre es saber que nuestras batallas están ganadas en Cristo Jesús, ¿no? Y sabes, yo le quise poner el título de esta charla, Peleando la batalla, pero aquí el punto es cómo tú estás peleando la batalla. Y creo que se pelea la batalla desde el momento en que nos levantamos y tenemos que tomar decisiones, ¿no? Decisiones a decir sí, decisiones a decir no. Y hay veces, no sé si a usted le pasa, pero que hay decisiones que digo, mañana decido. Pero algo que he aprendido es que el no decidir, usted y yo estamos decidiendo. Y es por eso que creo yo más bien le quise poner así, ¿no? Porque de verdad que es una batalla constante en nuestra vida desde que abrimos nuestros ojos. Y leyendo el libro de Josué, hay varias cosas que me han encantado. Me encanta que la palabra, a pesar de que tal vez la hemos leído y la hemos escuchado muchas veces, siempre Dios trae una enseñanza nueva, ¿no? Y bueno, esa es mi experiencia hoy, ¿no? En el libro de Josué, capítulo 3, si usted tiene una Biblia, su celular, hoy creo que no se va a poder proyectar, ¿sí? Y bueno, antes de iniciar, yo quisiera orar, pedirle a Dios que Él sea el que hable al corazón. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, porque el hecho de estar aquí, Señor, hemos ganado una batalla, papá. Gracias, Dios, por tu fuerza, gracias por tu amor. Y hoy queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Hoy yo me pongo detrás de tu cruz, Señor. Y yo te pido, Señor, que aún nuestros velos caigan y que podamos entender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo y te pedimos que, Espíritu Santo, tú te muevas en cada corazón. Amén. Y bueno, en el libro de Josué, como les dije, Normita, del 1 al 3, ¿me puedes ayudar? Sí. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y sabes, algo que yo veo en este libro son 3 cosas, y una es instrucción, comunicación y acción, ¿no? Y a veces como cristianos nos quedamos solamente o en la instrucción o en la comunicación, pero la acción nos cuesta mucho trabajo. Y aquí el libro de Josué habla de estas 3 cosas que tenemos que completar. Y dice la Biblia que nosotros somos el ejército de Dios. Entonces, si somos el ejército, ¿qué es usted? Un soldado. ¿Y un soldado qué necesita? Prepararse, instrucciones, ¿no? Y yo digo, imagínense que usted es un soldado y de repente le dicen: ¿sabe qué, soldados? Hay una guerra, tiene que irse a la guerra, y usted agarra el fusil y se va, pero resulta ser que usted se va al sur, pero la guerra es en el norte, ¿no? Y a veces pareciera que vivimos así. Así es que la palabra tiene la instrucción perfecta para nosotros. Por eso es que usted y yo tenemos que tomar el tiempo de buscar la palabra. Y la primera instrucción que yo encuentro aquí en estos 3 primeros versículos, le dice: sal de la tierra, sale de mañana de Sittim al río Jordán. Y cuando yo veía este escenario, decía, bueno, ok,
cuando Dios te pide que hagas algo, ¿sí o no? Yo no sé, a lo mejor a usted no le cuesta trabajo, pero a mí sí me cuesta trabajo, ¿no? Y le dice, y él sale de mañana y llega al río y se queda 3 días. Y dices, pues Dios podría haberle dicho, ¿sabes qué? Sales de ahí y te vas a ir y vas a hacer tal, tal, tal. No, sino que le dice, vete y ahí espera por 3 días. Y yo no sé en el caso de ustedes, como dije ahorita, pero Dios trata varias cosas. Primero es el tiempo, ¿no? Dios es un Dios que le gusta como irte llevando de la mano despacito, y una de ellas creo que puede ser porque a veces nos da miedo, ¿no? Si Dios nos dijera lo que va a suceder, tal vez diríamos, no, pues sabes que es muy grande, yo no voy a poder, ¿no? Digo, yo lo pienso en mí porque si a mí, no sé, hace 15 años Dios me hubiera dicho, te va a tocar predicar, yo hubiera dicho, yo creo que eso no es para mí. No, yo creo que no. De hecho, me pasaba a mí al principio David y me ponía a dar las ofrendas y bueno, yo así mi mano, ¿no? Digo, siempre hay como un nervio porque hay un peso el compartir la palabra, pero finalmente para mí era muy difícil. Así es que Dios te va a ir llevando de la mano despacio, ¿no? Y lo primero que te dice es sal. ¿Y por qué tienes que salir? Porque tienes que primero tiene que ser quitado tu confort, ¿no? Finalmente él sale y está 3 días, yo creo que el sol no era nada como suavecito, no estaba nublado, sino que el sol era muy fuerte y ellos tenían que esperar por 3 días. Y mientras tanto a lo mejor la duda, ¿no? ¿Y cómo iremos a cruzar el río? ¿Será que Dios nos pida que hagamos un puente? ¿Irán a llegar lanchas? ¿No? ¿Cómo irá a ser? Pero él realmente ahí está en la espera. Y algo que yo encuentro es que el 3, dice la palabra está 400, déjenme mirar, no quiero mentir, 467 veces el número 3. Y encuentro que el número 3 es unidad, ¿no? Dios buscaba unir, no solamente era Dios y Josué, sino también era el pueblo y buscaba unir. Y el 3 está la Trinidad. Al tercer día resucita Lázaro, ¿no? Jesús resucita al tercer día. ¿Qué más? Jesús inicia su ministerio a los 30 años, a los 33 es crucificado y muchas veces se repite el 3. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Pero finalmente es unidad. Y encuentro que ninguna palabra que está escrita es como, pues es que como que fue sin querer, ¿no? Todo tiene un significado, por eso es que es tan apasionante leer la palabra y encontrar, ¿no? De verdad que es preciosa la palabra. Y el siguiente versículo, Normita, del 3 al 5. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este río, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y mira, aquí yo puedo imaginar que pues el arca del pacto como que no era algo que estaba ahí, que algo que veían todos los días, ¿no? Sino que el arca del pacto era algo, pues sabían que la presencia de Dios estaba ahí. Y el arca del pacto no era otra cosa más que, dice la palabra, que era un cofre sagrado, donde contenía 3 cosas. Estaba la vara de Aarón, que significaba la dirección de Dios. Estaban las tablas de la ley, que significaba la alianza del pacto, y estaba también el maná, que significa, ¿qué es eso? ¿No? Y sí, pues ahora uno ve a maná y dice, ¿qué es eso? No, es cierto. Y el arca del pacto salía en ese momento y me encanta que le dice, cuando tú veas el arca del pacto, deja de hacer lo que estás haciendo. Entonces yo puedo imaginar al pueblo de Dios que estaba
pues eran más de 2,000 personas, no sé si tú lo imaginas, recogiendo sus tiendas de campaña, ¿no? Algunos doblando ropa, haciendo polvo, ¿no? Más de 2,000 personas alistándose. Entonces dices, wow, pero en el momento que dice que en cuanto tú veas el arca del pacto, tú tienes que parar, ¿no? Y seguirla. Y esa era la instrucción, síguela. Y le dice también, ¿no? La otra le dice, dale una distancia de 1 kilómetro, más o menos es 1 kilómetro. Y algo que encuentro es que es tan importante darle la distancia a la presencia de Dios, porque tú y yo tenemos que verla. Cuando hay un concierto, cuando hay una aglomeración de personas, pues tiene que ser algo que está en alto, porque pues si no, de lo contrario tú la perderías de vista. Y otra de las cosas que entiendo es que también nosotros tenemos que darle distancia cuando nosotros compartimos la palabra de Dios. Yo creo que la gente lo que tiene que ver en nosotros es solamente la espalda, de tal manera que quien se lleve la gloria sea Dios y no nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que aprender esto. Y leyendo la palabra, creo que es Samuel, el libro de Samuel, que dice que cuando la presencia de Dios, más bien cuando el arca salió, estaba en varios lugares, dice que David dijo, ¿sabes qué? Pues ahí al sacerdote Obed le está yendo muy bien. Entonces yo quiero el arca del pacto, tráigala para acá. Y dice que la trasladan, el arca del pacto, pero había reglas, ahora sí que era bien específico cómo se debía sacar el arca del pacto. Y él dijo, no, pues es que yo lo voy a poner en una carreta con unos güeyes, vamos, y la sube. Dice que él iba cuidando. Y digo, no me quiero meter ahí porque realmente no era así como se tenía que trasladar, pero dice que él iba caminando y una de esas, el arca del pacto como que trastabilla, yo creo que una piedra la quiebra y se iba a caer, entonces él mete la mano para detener el arca del pacto y muere. Y yo creo que algo que uno no debe de perder de vista es que Dios es santo, ¿no? Y que nosotros necesitamos también vivir en santidad. Aunque tú tienes una distancia, Dios es santo y Dios busca en nosotros santidad. El siguiente versículo, Normita, es el 7, 8, 5, 6, 7, 8. Ok. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y dice, prepárate, ¿no? Dice, porque verás. Y me encanta, porque cuando tú ves a un pueblo que ha sido rebelde, que no había cruzado el río, que no había salido del desierto por incredulidad, Dios está diciéndole, prepárate porque verás. Y pareciera que le dice, sabes que santifícate para que veas, pero no es así. Le dice, porque verás. No sino porque verás. Y esta historia a mí me encanta, cada que yo leo esto me encanta Dios, digo, el amor tan grande de Dios, porque este pueblo se había olvidado y se había olvidado de tal manera que en el siguiente capítulo donde ellos ya pasaron, dice que pasan el río y algunos que tampoco querían cruzar y que estaban ahí como molestos y no, pues es que aquí nos queremos quedar. Finalmente ellos pasan y pasan con armas y dice que ellos ya llevaban ahí sus armas y todo el pueblo, su alrededor estaba muerto de miedo, estaban ahí abajo de la cama, ¿no? Temblando por lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y
ellos llegan del otro lado del río y Dios le dice, prepara espadas, ¿no? Afila los cuchillos. Ya la hicimos, ahorita los vamos a matar a todos. Y Dios le dice, circuncídalos a todos. Y pues yo creo que Josué dijo, ¿qué? O sea, Señor, ¿por qué no me pediste del otro lado que lo hiciera, no? ¿Por qué ahorita? Y, ¿sabes? Es bien impresionante que ese pueblo no había sido circuncidado por varias cosas. Una, lo más seguro es porque habían sido incrédulos. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Realmente, ¿para qué los circuncidamos? Y eso era tan importante para Dios y para el pueblo de Israel, la circuncisión. Dice que a los 8 días, la palabra dice que ellos los tenían que circuncidar, llevarlos, circuncidarlos. Y según una historia, un reporte médico dice que cuando tú circuncidas a un niño a los 8 días, dice que, pues para empezar, es menos el prepucio, y segundo, son altos en vitamina K, de tal manera que hay una coagulación y no tienen tanto problema un niño. Pero cuando llegas a una edad más grande, pues hay más problema, hay más dolor. Y creo que nuestra vida es igual. Cuando tú y yo hay una necedad y no crees, pues cuando pasa el tiempo también va a haber más dolor. Y este pueblo de verdad que le costó tanto creer y entender que Dios tenía un lugar especial para él. Y esto había sido dicho primero a Abraham, le dijo, te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Y después Dios siguió diciéndole a Isaac, a Jacob, a Moisés. Y Moisés dice que él estaba así de entrar, ¿no? Así de entrar poquito, pero Dios le dijo, tú no vas a entrar, Señor, solamente déjame ver la tierra, ¿no? Y dice que subió, miró y después murió. Pero creo que muchas de las veces nos podemos dejar llevar por el fluir de la leche y la miel, ¿no? Es una tierra donde fluye leche y miel. Y yo creo que todos buscamos esta parte, ¿no? La bendición de Dios, que dices, bueno, Dios me va a dar, Dios me va a multiplicar. Pero cuando tú te pegas al Señor de la leche y de la miel, donde quiera que tú estés, si tú estás en el desierto, ahora sí que va a ser un Edén, donde quiera que tú te pares. Y si estás ahora sí que en un Edén, pues será maravilloso, pero sin Cristo, un Edén es como estar en el desierto. Por eso es que Dios les decía, no pierdas de vista el arca del pacto. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aún les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que seguir esta arca, porque ustedes van a pasar por un lugar que antes no habían pasado, no lo conocen, así es que no pierdas de vista el arca del pacto. Y me encanta que habla de que tienes que estar mirando a esa arca del pacto. Y claro que sí hay una batalla, porque hay momentos en que dices, bueno, pues ¿será que estoy en lo correcto, no? Pero cuando tú vuelves, dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces no hay confusión. Y le dice a Josué, ¿no? De aquí en adelante te voy a engrandecer. Y yo digo, wow, yo creo que a veces uno como le dice, sí, Dios me va a levantar. Pero dices, cuando tú ves a un Josué que dice, te voy a engrandecer, y ves a Jesús que dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, pero muere en la cruz, dices, no importa, Señor, si no me quieres exaltar, así déjalo, ¿no? Y aquí el pueblo de Dios empieza a tener esa lucha, porque está en el mero, ahora sí que la orilla, ¿no? Y cuando Dios le dice a Moisés, yo creo que eso es algo que para Josué tal vez no fue tan difícil, porque era algo ya vivido, ya lo había vivido con Moisés. Y creo que cuando tú y yo conocemos la palabra y cuando practicamos la palabra y Dios te trae una palabra, dices, cierto, Dios ya lo hizo en otro tiempo, ¿no? Cierto, o sea, ya no es algo desconocido para ti. Y así estaba Josué, ¿no? Y el versículo 9, Normita, del 9 al 11,
Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y diríamos, ¿no? Y al más feo, no. Y dice, vengan y escuchen, ¿no? Esa es otra de las instrucciones que le da. Vengan y escuchen, le dice Josué. Y sabes, si tú no vienes y escuchas y te alimentas, va a haber un momento de prueba y tú y yo no la vamos a poder pasar. Y ellos están a punto de pasar el río, pero mucho tiene que ver con la fe, porque aquí ellos van a tener que mojarse los piecitos, ¿no? Estar ahí y tal vez pensar, bueno, ¿y qué va a pasar, no? Se irá a abrir, flotaremos. Y ahí les dice Josué, vengan y escuchen la palabra. Y te das cuenta que Dios le dice, ¿sabes qué? Yo voy a estar con ustedes y te voy a ayudar con tus enemigos, porque esos eran los enemigos de ellos, ¿no? O sea, no te preocupes por ellos, tú los vas a echar fuera. Y creo que esa es la batalla, principalmente creer que lo vas a poder hacer no por tus fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Y algo que observaba yo en estos dos capítulos, en el 3 y el 4, menciona 17 veces, menciona el arca del pacto. Y creo que es porque realmente lo que Dios quiere decirte es, no pierdas de vista la presencia de Dios. Cuando tú y yo perdemos de vista la presencia de Dios, pierdes el control, la balanza, ¿no? O te vuelves alguien completamente religioso, ¿no? Porque dices, es que yo conozco la palabra, yo oro tantas horas, ¿no? O eres alguien que dices, pues bueno, lo que venga, como sea. Pero cuando tú vienes a la presencia de Dios y lo juntas con la palabra, es el justo equilibrio. Dios trae un equilibrio a nuestra vida. Y sabes, algo que yo logro ver es que Dios quería sacar a este pueblo de Israel y pasarlo del río, porque finalmente en el cristianismo o en Jesús es esto, el cruzar el río es salir de un Egipto, es salir de un lugar donde tan árido, y Dios quiere una vida nueva para ti. Y mira lo que decía Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es. Y Pablo así lo decía, porque cuando tú y yo cruzamos ese río significa el que muera tu carne, el que tú dejes atrás aquellas cosas, aquellos hábitos, ¿no? Y decía así Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Y realmente dices, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que Cristo vive en ti? Y hay una cita, está un poquito larga, pero quisiera que la leyera Norma, y a mí me dejó sin palabras, está en Efesios 4, del 21 al 32. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y bueno, yo creo que… ¿Sí? ¿Hay otro versículo más? Sí, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y pues realmente no hay mucho que explicar aquí, ¿no? Cómo hay una instrucción y dice, quítese de vosotros. Y yo siempre decía, ay Señor, quítame el mal humor, ay Señor, quítame. Pero dice, quítese, o sea, yo tengo que trabajar en ello. Yo lo tengo que desechar. Y, ¿sabes? Dios nos llama en este tiempo a santidad. Y muchas de las veces tú puedes permanecer en santidad o puedes ser limpio. Y son dos cosas diferentes, ¿no? Tal vez un día antes dices, voy a ir a la iglesia o voy a servir y pues no, esas cosas yo no las puedo hacer hoy, ¿no? Solamente te limpias. Pero el ser ahora sí que el santificarte es todos los días vivir una vida en Cristo, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y sabes, yo creo que, no sé, digo, hace mucho tiempo como, no, yo creo que tenía como unos 18 o 20 años, no sé tanto. Yo estaba buscando mi propia vida según yo, ¿no? Y tratando de hacer lo que yo quería y decía yo, ¿sabes qué? Pues es que yo quiero vivir mi vida a mi manera y pues yo hoy no quiero ni ir a la iglesia. Y recuerdo que en una ocasión fue el pastor, ahora es el pastor de esa iglesia de vidrio, pero en ese tiempo era el pastor de jóvenes. Y recuerdo que me visitó y me dijo, ¿sabes qué, Aurora? El ejército de Dios va marchando y no se puede sentar si tú a esperarte, tienes que marchar. Y yo en ese momento no lo entendí o no lo quise entender, sino que dije, no me interesa. Y la verdad es que cuando pasa el tiempo te das cuenta que tomas malas decisiones y que Dios quería evitarte muchas cosas, ¿no? Mucho, tal vez dolor, ¿no? Pero a veces uno quiere hacerlo a su manera. Y cuando tú vas viviendo a la manera de Cristo, de verdad que sientes que no embonas. Nosotros, Norma y yo desde entonces ya éramos muy amigas y me acuerdo que nos fuimos a Vallarta, alguien está aquí que no debe oír, y estábamos, salimos en la noche con las amigas y pues era una discoteca que estaba ahí cerca y vamos, pues vamos. Y ahí estábamos en la disco y nosotros nada más así mirando a todos y no recuerdo quién de las dos dijo, ay, yo ya tengo sueño y la otra, sí, yo también. Y nos salimos y nos sentamos ahí en el malecón y es que yo siento que yo no embono aquí y yo tampoco, no sé. Y nos fuimos las dos caminando, platicando, pero cuando tú estás, de verdad, cuando tú has venido a conocer la palabra, tú ya no te sientes igual. Tú sientes que no embonas sencillamente, ¿no? Y es esto que dice Pablo, ¿no? Que nosotros hemos muerto al pecado y muchas de las veces tú y yo, eso ya murió y tú lo quieres resucitar, ¿no? Por favor, ¿no? Y ahí hasta lo andas jalando y creo que eso es lo que hace la vida difícil en Cristo. Cuando tú has muerto al pecado y tú lo quieres resucitar, pues ahí tú vas a estar batallando. Y entonces, como decían los pastores, ¿no? Estás en dos lados, quieres estar en los dos lados y no se puede, no se puede. Así es que me encanta cómo el escritor lo maneja y dice, no pierdas de vista el arca del pacto, no pierdas de vista a Jesús, no pierdas de vista lo que Dios te ha dado.
no lo pierdas de vista. Y tal vez hoy tú estás aquí y dices, pues eso ya lo he escuchado. Pero si tú ya lo has escuchado, hoy es el tiempo que tú digas, ¿sabes qué? Quiero iniciar una vida buscándote, Señor, y rindiendo mi corazón. Si tú hoy dices, yo nunca había escuchado, ni siquiera sé qué es eso, morir a Cristo. Sabes, yo creo que yo tenía la edad de 12 años y llegué a una iglesia donde pues era grande la iglesia, bueno, no, era pequeñita todavía, y yo tenía un vacío muy, muy grande en mi corazón. Mi papá había fallecido y recuerdo que llegué a esa iglesia y yo te puedo decir algo, que yo no entendía nada, pero sí pude sentir el amor de Dios. Y ese día yo le dije, Señor, yo quiero que entres a mi corazón. Yo abro la puerta de mi corazón para que entres. Y si tú nunca le has recibido a Jesús en tu corazón, yo creo que también es el tiempo. Decía el pastor la semana pasada, solamente tienes el día de hoy. No sabemos si mañana, si tengas un mañana. Y Dios te da ahora sí que un día más para que tú lo vivas. Me encanta que hay un hombre que predica y su eslogan es: la vida es buena, pero la eternidad es mejor. Y tú decides hoy dónde pasarla. Y determina hoy el buscar a Dios en tu corazón y poner el arca del pacto, poner a Dios por encima de todo. Y Dios va a traer bendición a tu vida. Josué, ¿se pudo el video? Y yo quiero que veas este video que a mí me encanta. Si quieres con la música está bien. Si quieres, cierra tus ojos y escucha esta canción. Cerca de ti yo quiero estar, Sí, sí. para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti.
conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios. Dios conoce tu corazón y mi corazón y sabe en dónde tú y yo estamos atorados, y si tú sientes que no puedes pasar del otro lado, yo creo que este es el momento en que tú y yo tenemos que decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor, ayúdame. Tal vez no he entendido lo que tú tienes para mí, tal vez no he entendido, pero hoy tú habla a mi corazón. Hoy es el día en el que tú puedes rendir tu corazón, y si tú nunca le has recibido en tu corazón, yo te pido que tú levantes tu mano, que podamos hacer la oración que un día yo hice. Y ahí donde tú estás, repitas conmigo: Señor Jesús, hoy yo abro la puerta de mi corazón para que tú entres y mores en él. Perdóname, Señor. Hoy yo me arrepiento. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias por la salvación que me das y la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si este video fue de bendición para tu vida, No te olvides de darle like, compártelo dale a la campanita para que no te